La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. ¿Qué implica esto? Cualquier pérdida involuntaria, sea una gota, sea un pañal completo o se desborde por el pañal, eso se puede llamar incontinencia urinaria. Si pasa una vez al mes, una vez al día o 10 veces al día, eso es incontinencia urinaria. ¿Okay? No quiere decir que todas las incontinencias urinarias se tengan que tratar, que todas las incontinencias urinarias tengan que acudir al urólogo, hay que ver la severidad, pero cualquier pérdida involuntaria de orina se llama incontinencia urinaria. Cuando hablamos de los tipos de incontinencia, los vamos a dividir básicamente en tres. El primer tipo de incontinencia es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esto quiere decir la pérdida involuntaria de orina durante algún esfuerzo físico. Toser, reír, estornudarse, tropezarse, cargar algo pesado. Estos son esfuerzos físicos que pueden provocar la pérdida de orina. La razón por la que existe la incontinencia a los esfuerzos es por una pérdida en el soporte de la uretra. Después de los partos, después de los embarazos o en el caso de los hombres después de una cirugía por cáncer de próstata o por crecimiento prostático, se puede dañar el esfínter o se puede dañar los mecanismos que soportan a la uretra y esto hace que los esfuerzos físicos no se transmitan de manera adecuada hacia la uretra y se llega a perder orina cuando existe un incremento en la presión abdominal. El segundo tipo de incontinencia es la incontinencia de urgencia y esta se refiere a la pérdida involuntaria de orina precedida de un deseo súbito e intenso de orinar que se conoce como urgencia. Quiere decir, yo estoy tranquilo en una junta o viendo la televisión o estoy dormido y de repente me despierta o me hace que me pare inmediatamente un deseo muy intenso de orinar y antes de que yo alcance a llegar al baño ya perdí un poco de orina. Eso se llama incontinencia de urgencia. La causa de esto en general es un mal funcionamiento de la vejiga, en donde la vejiga empieza a tener contracciones anormales cuando debería de estar quieta, cuando no debería de estar haciendo absolutamente nada, y estas contracciones anormales pueden ser tan fuertes que venzan al esfínter y entonces lleguen a tener esta pérdida involuntaria de orina. Este es un tipo de incontinencia que padecen 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 5 hombres aproximadamente. Entonces es bastante común este tipo de problema. Y el tercer tipo de incontinencia es la que se llama la incontinencia urinaria mixta, que es una combinación de los dos tipos de incontinencia. Este es mucho más común en mujeres, puesto que los hombres solamente desarrollan incontinencia de esfuerzo cuando tienen una enfermedad neurológica, cuando fueron operados por cáncer de próstata o cuando fueron operados por crecimiento de la próstata. Los factores de riesgo los vamos a dividir en hombres y mujeres. Vamos a empezar primero con las mujeres. El factor de riesgo indudablemente más importante para presentar incontinencia urinaria de esfuerzo es el número de embarazos que haya tenido la mujer. No solamente es el número de partos, sino si la mujer tuvo un embarazo y terminó por cesárea o incluso aunque haya terminado en un aborto el embarazo, esto genera cambios en la composición o en la fuerza de los ligamentos de la pelvis, que es lo que le da el soporte a la uretra para poder mantener la orina adentro durante los esfuerzos físicos. Otro factor muy importante, tanto para incontinencia de esfuerzo como para incontinencia de urgencia, es el sobrepeso. Hoy en día sabemos que el sobrepeso y lo que conocemos como el síndrome metabólico, que es la presencia de diabetes, presión alta, colesterol alto, obesidad, son factores de riesgo muy importantes para que la vejiga empiece a tener alteraciones en su funcionamiento y esto puede hacer que el músculo de la vejiga se vuelva mucho más irritable y empiece a tener contracciones en momentos en los que no debería de tenerlo. Y por otro lado, probablemente el factor de riesgo más importante en el hombre para presentar incontinencia de urgencia es la presencia de crecimiento de la próstata. Tradicionalmente se había considerado que todo paciente masculino que tenía algún problema para orinar o que tenía urgencia para ir al baño o que se levantaba en la noche a hacer pipí era porque tenía un problema en la próstata. Hoy en día sabemos que una buena proporción no solamente tienen problemas en la próstata, sino es una combinación de próstata y vejiga y hay una proporción de pacientes que solamente tienen un problema en la vejiga y tenemos que abordar a estos pacientes de esta manera y entender cuál es el paciente que realmente tiene un problema en la próstata y cuál tiene un problema en otro lado. Cuando la próstata es grande, la vejiga tiene que hacer esfuerzos muy importantes para poder expulsar la orina y vencer la resistencia que le está generando. Esto poco a poco va haciendo que la vejiga desarrolle más músculo, desarrolle más cicatriz y entonces empieza a cambiar funcionamiento y empieza a tener incontinencia de urgencia. Y por otro lado, en el hombre, la incontinencia de esfuerzo solamente la vamos a presentar después de cirugía de próstata. El
El abordaje de la paciente o del paciente con incontinencia urinaria se divide en dos momentos. Cuando yo le voy a ofrecer tratamiento conservador o farmacológico y cuando ya voy a pasar un tratamiento invasivo. ¿Okay? Cuando yo le voy a dar el tratamiento conservador o nada más le voy a dar medicamentos, tengo que tener estudios muy básicos. Le tengo que pedir un examen general de orina para ver que no tenga sangre asociada a la incontinencia urinaria, que eso podría ser un foco rojo para algún padecimiento más grave. Tengo que pedir un ultrasonido de la vejiga para ver qué tanta orina le cabe y qué tanta orina se queda después de hacer pipí. Esos son los estudios básicos que yo debo de tener en una paciente con incontinencia urinaria de manera inicial. Con esto es suficiente para que yo le pueda mandar ejercicios, que yo le pueda mandar medicamentos para tratar de mejorar esto. Ahora, cuando los medicamentos o los ejercicios no son suficientes y yo estoy pensando en que ya le tengo que hacer un tratamiento invasivo a esta paciente, estamos hablando de cirugía o de algún procedimiento endoscópico para la vejiga hiperactiva, entonces ya tendríamos que empezar a valorar qué paciente conviene hacer un estudio más avanzado que se llama urodinamia. La urodinamia nos va a decir exactamente qué parte del tracto urinario bajo está disfuncionando y con qué severidad está disfuncionando para yo poder saber cuál es el mejor tratamiento que le puedo ofrecer a esta paciente. No todas las pacientes que se van a operar requieren del estudio urodinámico. Si yo tengo una paciente sana, que no tenga ninguna enfermedad neurológica, que logro demostrar la incontinencia urinaria durante la exploración física, que no tiene alguna otra enfermedad asociada, que no tiene incontinencia de urgencia, que no tiene prolapso de órganos pélvicos, es decir, la vejiga caída, entonces a estas pacientes no les tengo que hacer urodinamia. A todas las demás conviene tener el estudio completo porque de esta manera voy a tener toda la información objetiva para poder establecer el mejor plan y esto es lo que me puede garantizar un mejor resultado para el tratamiento definitivo. El tratamiento de la incontinencia urinaria depende enteramente de un buen diagnóstico. Si yo no tengo un buen diagnóstico y yo opero a una paciente con incontinencia de urgencia y lo opero como si tuviera incontinencia de esfuerzo, el resultado va a ser devastador y va a ser fatal. A la paciente le va a ir mucho peor de lo que yo había pensado. Por otro lado, también es muy importante destacar que un error muy común que vemos en la práctica médica y particularmente en la práctica ginecológica es que las pacientes se operan de lo que conocen como la vejiga caída, que el nombre correcto es prolapso anterior, pensando que esto va a resolver su problema de la incontinencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es básicamente un problema de la uretra y lo que yo tengo que hacer es regresar el soporte que la uretra perdió durante los embarazos y durante los partos y esto lo logro mediante la colocación de una cinta de un material sintético que se llama polipropileno que lo coloco por debajo de la uretra y le vuelve a dar el soporte a la uretra. Esta es una cirugía con sus bemoles, con sus riesgos, pero es una cirugía con una tasa de éxito del 95%, que es una cirugía que se puede hacer de manera ambulatoria, es decir, llega la paciente, se opera y ese mismo día o al día siguiente se va a su casa y los resultados son durables al menos por 17 años, que es lo que hoy en día conocemos de este tipo de procedimientos. Eso es en cuanto a la incontinencia de esfuerzo. Cuando hablamos de la incontinencia de urgencia, el tratamiento inicial siempre debe de ser manejo conservador, es decir, restringir la cantidad de líquido, restringir el tipo de líquido, por ejemplo, las bebidas que contienen cafeína exacerban mucho la vejiga hiperactiva, entonces ese es el manejo inicial. Después pasamos al tratamiento farmacológico, que en nuestro país contamos con 4 medicamentos que nos pueden ayudar a tratar a estas pacientes que tienen incontinencia de urgencia y probablemente en septiembre u octubre de este mismo año llegue un nuevo grupo farmacológico en nuestro país que va a ser una alternativa más para poder ayudar a estas pacientes. Cuando este tratamiento no es suficiente o la paciente no quiere tomar tratamiento a largo plazo o los efectos adversos son muy importantes, podemos ofrecerle la tercera línea de tratamiento, que es mediante la colocación de toxina botulínica en el músculo de la vejiga, que lo que hace es relaja el músculo para que no tenga estas contracciones anormales y no expulse la orina. Es un muy buen tratamiento con una tasa de éxito de aproximadamente el 85-90%. La desventaja es que se tiene que reaplicar cada 6 meses o la alternativa a este otro tipo de tratamiento que hoy en día es un tratamiento muy atractivo, del cual ya lo ofrecemos en nuestro país de manera sistemática, es la neuromodulación sacra. La neuromodulación sacra es un procedimiento donde colocamos un electrodo, es decir, un cable, al lado del nervio que va a la vejiga y lo conectamos a una especie de marcapasos que va implantado dentro del cuerpo. Es un marcapasos pequeñito como de este tamaño, que lo que hace es va a mandar impulsos eléctricos a la vejiga para controlar la información que llega de la vejiga hacia el sistema nervioso, que es lo que nos hace percibir la urgencia de ir al baño, y que sale del sistema nervioso hacia la vejiga, que es lo que hace que existan estas contracciones anormales de la vejiga que expulsan la orina. Este tiene una tasa de éxito muy buena, igual del 85-90%,
20%, y la gran ventaja es que la tasa de efectos adversos y la tasa de complicaciones y de reintervenciones es menor. Entonces, este es uno de los tratamientos que hoy en día se ofrecen un poco más a nivel mundial, y en México ya lo tenemos disponible. Y por último lado, y en situaciones extremadamente raras, se puede requerir algún tipo de operación mucho más radical para mejorar este tipo de problemas, pero hoy en día con los tratamientos previos a esto, la verdad es que casi no tenemos que llegar a otro tipo de opciones.